Si el hiperespacio fuera real, ¿qué horrores ocultos acecharían en la oscuridad? ¿Podría ser algo más que una fantasía de ciencia ficción? Desde agujeros de gusano hasta motores warp y rutas hiperespaciales, la ficción nos ha dado formas brutales de engañar al cosmos. Pero ¿es realmente posible? ¿Qué es exactamente el hiperespacio? Prepárate para descubrir la verdad detrás de este enigma. El hiperespacio es un concepto fascinante que une la ciencia con la imaginación, sirviendo como el atajo definitivo para viajar más rápido que la luz en historias alucinantes. Su forma varía drásticamente, apareciendo en franquicias épicas como Star Wars, la saga Foundation de Isaac Asimov y series de culto como Babylon 5. En el fondo, el hiperespacio es una dimensión alternativa, un plano superior que permite a los viajeros romper las reglas inquebrantables de nuestro universo. En lugar de estar atrapados por el límite de velocidad cósmico, la velocidad de la luz, el hiperespacio ofrece un atajo teórico para saltar entre puntos distantes del cosmos. Aunque el término no tiene un equivalente exacto en la ciencia actual, se inspira en conceptos físicos reales y alucinantes, como las dimensiones ocultas de la teoría de cuerdas, los agujeros de gusano o la manipulación del espacio-tiempo. Su uso en la ficción refleja tanta creatividad narrativa como pura plausibilidad científica. En la ciencia ficción no es solo una herramienta para viajar más rápido que la luz, es un motor narrativo brutal que moldea mundos y destinos enteros. En Star Wars, las rutas hiperespaciales son caminos establecidos para viajes estelares, pero también trampas mortales para el comercio, la piratería y la guerra. En Dune, la cofradía espacial logra movimientos instantáneos a través de una dimensión misteriosa y extremadamente peligrosa de navegar. Por otro lado, Babylon 5 visualiza el hiperespacio como un reino alternativo y letal. Allí, las balizas son vitales para no perderse, mientras ruinas antiguas flotan en el vacío, acechando a los viajeros más incautos. Irónicamente, el hiperespacio en Foundation de Isaac Asimov, considerada la mejor saga de ciencia ficción de la historia, es quizás el menos emocionante. Activas los motores tras cálculos complejos, desapareces y reapareces al instante, con suerte en el lugar correcto, sin que el tiempo pase ni se explique cómo funciona. Esta es una táctica brillante para los escritores. No perder tiempo explicando un sistema fantástico cuyo único propósito es evadir el gigantesco problema de la inmensidad del espacio y el tiempo humano. Este enfoque evita explicaciones innecesarias y el riesgo de cometer errores físicos o matemáticos vergonzosos. Sin embargo, también sacrifica la oportunidad de explorar la intriga y el terror que una realidad en la sombra podría aportar a la historia. Para encontrar un equilibrio, es fascinante analizar cómo se representa el hiperespacio en obras más detalladas, sirviendo de inspiración para mundos extraños, reinos no euclidianos o dimensiones que existen en ángulos imposibles respecto a nuestra realidad. Pero la pregunta más importante sigue siendo, ¿tiene el hiperespacio algún potencial real para cruzar la galaxia sin tomar la ruta larga, o es puramente una fantasía de ciencia ficción? La idea de aventurarnos en una dimensión más allá de nuestra comprensión resuena profundamente con nuestra sed insaciable de exploración y descubrimiento extremo. El hiperespacio esconde reglas alucinantes. Desafíos de navegación extremos, físicas imposibles y entidades aterradoras lo convierten en el protagonista absoluto, superando incluso a las naves que lo cruzan. Imagina quedar a la deriva en un hiperespacio desconocido. Encontrar grietas cósmicas habitadas, estaciones fantasma milenarias o reliquias oscuras perdidas en el abismo. Historias que te helarán la sangre. Pero su mayor secreto es que burla la inmensidad del cosmos, despertando preguntas perturbadoras sobre lo que acecha más allá de nuestra comprensión. Y lo más impactante, muchas de estas visiones lo logran sin romper la teoría de la relatividad especial de Einstein. La primera mención de viajes por el hiperespacio estalló en los asombrosos relatos de Hugo Gernsback en 1931. Sin embargo, este concepto es mucho más antiguo. Nació en el siglo XIX para describir dimensiones superiores ocultas a nuestros ojos, mucho antes de Einstein. En una época donde científicos serios creían que los trucos de magia o nudos imposibles usaban el poder oculto de la cuarta dimensión.
Aunque claro, aún no soñaban con viajes estelares. A principios del siglo XX, nadie imaginaba la aterradora e inmensa escala real de nuestro universo. La palabra galaxia viene de la antigua Grecia, usada por Geoffrey Chaucer para esa brillante banda de estrellas en el cielo. Tardamos siglos en descubrir que vivíamos dentro de ese disco galáctico. Pero todo cambió con Edwin Hubble. En los años 20, la humanidad descubrió con asombro que las galaxias eran islas extrañas en un cosmos infinitamente más vasto. Antes de eso, creíamos ciegamente en un universo infinito, eterno y aburridamente uniforme. ¡Qué equivocados estábamos! Cuando la relatividad reveló sus secretos y comprendimos el tamaño de la galaxia, la ciencia ficción se enfrentó al desafío supremo: el viaje interestelar. Así nacieron ideas alucinantes para viajar más rápido que la luz. Desde motores warp como los de Star Trek, que desafían el espacio normal, hasta máquinas que pliegan el tejido cósmico o saltos suicidas hacia dimensiones alternativas para reaparecer mágicamente en otro punto del universo. ¿Por qué es absolutamente imposible superar la velocidad de la luz en condiciones normales? Aunque es un tema profundo, un repaso rápido a este oscuro misterio cósmico es vital para entenderlo. Llamarlo velocidad de la luz es un error monumental para este límite universal. La luz y otras partículas viajan a esa velocidad extrema simplemente porque no tienen masa. Nada que tenga masa podrá jamás alcanzarla o superarla. Medimos esto usando la luz y el nombre se quedó, pero la verdad oculta es que es la velocidad de la causalidad. Es el límite máximo absoluto donde la información y el efecto pueden viajar por el espacio-tiempo. Visto así, queda escalofriantemente claro: superar esta velocidad cósmica significaría viajar hacia atrás en el tiempo y reescribir nuestro propio pasado. Las cosas con masa sufren el implacable paso del tiempo, pero los fotones sin masa jamás lo experimentan. Cuando un objeto con masa acelera, ocurre algo verdaderamente alucinante. Su energía de masa en reposo, descrita por la famosa ecuación E igual a mc², se transforma brutalmente en otras formas, como la energía cinética. Es un hecho impactante que, al ir más rápido, la masa parece multiplicarse, lo que significa que cada pequeño impulso de velocidad exige una cantidad de energía descomunal para seguir acelerando. Este proceso crece exponencialmente, exigiendo una energía literalmente infinita solo para rozar la inalcanzable velocidad de la luz. La física moderna oculta un secreto. Prefiere evitar la distinción entre masa en reposo y masa relativista. Es muchísimo más exacto ver esta masa adicional como pura energía cinética en acción. Toda forma de energía deforma el tejido mismo del espacio-tiempo. Ya sea masa, energía cinética, térmica rotacional, controlarla o acelerarla requiere un esfuerzo colosal. Por ejemplo, un objeto ardiente o girando a toda velocidad es increíblemente más difícil de acelerar que su contraparte fría y estática. Aquí está la clave que te volará la cabeza. A velocidades normales en la Tierra, casi toda la energía de las cosas existe simplemente como energía de masa. Un simple vaso de agua esconde una cantidad inmensa de energía de masa, mucho mayor que la liberada por una típica bomba atómica. Mientras tanto, solo una fracción minúscula proviene de fuentes térmicas, cinéticas o de gravedad. Por esta increíble razón, el tiempo se experimenta a su máxima velocidad. Prácticamente toda la energía está atrapada en la masa, y es esa porción de masa la que sufre el implacable paso del tiempo. Pero si un objeto acelera, se calienta o gira salvajemente, su proporción de energía de masa cae en picado. Misma masa, pero una energía total absolutamente monstruosa. La consecuencia más perturbadora: el tiempo comienza a transcurrir mucho más lento. Por ejemplo, si solo la mitad de la energía de un objeto es masa, el tiempo fluirá exactamente a la mitad de su velocidad normal. Sin embargo, sin importar cuánto aceleres, calientes o gires un objeto de su energía, siempre estará atada a la masa. Esto significa que siempre experimentará el tiempo, aunque sea de forma agónica y lenta. La dilatación temporal absoluta, ese poder supremo que experimentan los fotones y los gravitones, es totalmente inalcanzable para cualquier cosa que posea masa.
Lo contrario también es fascinante. Incluso un objeto helado y de baja masa, perdido en el vacío lejos de cualquier galaxia, posee algo de energía ajena a su masa, sufriendo así una extraña dilatación temporal. Para atrevernos a pensar en romper la barrera de la luz, debemos invocar conceptos alucinantes como la masa imaginaria, algo tan irreal en matemáticas como la raíz cuadrada de -1. Pero ten mucho cuidado. Hablamos de masa imaginaria, no de masa negativa. La masa negativa tiene su propio papel estelar para intentar burlar la velocidad de la luz, pero en escenarios totalmente distintos, como los misteriosos agujeros de gusano o los motores warp. Aunque parezca mentira, ni la masa negativa ni la masa imaginaria son estrictamente necesarias para los conceptos del hiperespacio. El hiperespacio es mucho más que un mito de ciencia ficción. En matemáticas, es un término ancestral para describir dimensiones superiores. Allí podrían existir teóricamente los tesseractos, el equivalente en 4 dimensiones de un cubo, igual que un cubo supera un cuadrado, o un cuadrado a una línea, y una línea a un simple punto. La visión más impactante en la ficción sugiere que el hiperespacio es una dimensión paralela conectada a nuestro universo, un atajo cósmico donde los viajes son ultrarrápidos y las distancias se encogen drásticamente. Otras veces se revela como un universo completamente distinto, con leyes físicas alteradas, una velocidad de la luz superior, o siendo un reino mucho más pequeño y joven en comparación con nuestro propio cosmos. Imagina por un solo segundo poder anclarte a un punto exacto y específico de nuestro vasto cosmos, para luego dar un salto brutal hacia un pasado remoto. Un tiempo donde absolutamente todo estaba asombrosamente cerca, justo antes de que implacable expansión de Hubble desgarrara y estirara el tejido del espacio mismo. Teóricamente podrías viajar a otra galaxia a una velocidad aterradoramente cercana a la de la luz, regresar a nuestro presente y aparecer a distancias completamente inimaginables. Esto es posible porque en los albores de la creación esos 2 puntos estaban prácticamente pegados, y con el paso de los eones, la violenta expansión de Hubble los separó sin piedad. Y aquí viene lo verdaderamente alucinante. Esta expansión cósmica permite que las distancias crezcan mucho más rápido que la mismísima luz, ya que es el espacio mismo el que se está estirando, y no los objetos o la información moviéndose a través de él. Pero cuidado, porque este método oculta un secreto aterrador. Inherentemente permite viajar en el tiempo, lo que destruye y complica por completo las reglas fundamentales de causa y efecto. Para esquivar esta auténtica pesadilla lógica, el hiperespacio nos obliga a viajar a un universo paralelo que sea estrictamente congruente al nuestro. Un universo espejo donde las condiciones se alinean de forma escalofriante con nuestra propia realidad. Pero, ¿qué demonios significa realmente un universo congruente? En el mundo de la geometría, 2 figuras son congruentes si tienen exactamente el mismo tamaño y forma, sin importar si las giras, las volteas o las mueves. Es como tener 2 triángulos absolutamente idénticos, donde cada uno de sus ángulos y lados son perfectamente iguales. Un mapa, en el escenario ideal, debería ser la copia perfecta y congruente del lugar que representa, aunque intentar plasmar planetas esféricos en mapas totalmente planos hace que esto sea un verdadero caos. En resumen, la congruencia significa una armonía total y absoluta, y en el ámbito de la física, describe sistemas que comparten propiedades o alineaciones de manera casi mágica. Aunque la ciencia oficial aún no tenga un concepto para esto, un universo congruente es esa hipotética dimensión paralela que comparte una similitud perturbadora y altísima con nuestro propio mundo. Podría tener leyes físicas idénticas, estructuras espaciales calcadas y propiedades cosmológicas gemelas, pero con variaciones tan sutiles que lo harían un lugar único y fascinante. En este escenario deslumbrante, un universo congruente encajaría con el nuestro en un instante exacto del tiempo, como si fuera un calco perfecto de nuestro pasado o futuro, pero sin las destructivas paradojas causales que provocan los viajes en el tiempo. Esta profunda conexión oculta te permitiría trazar ubicaciones de un universo directamente en el otro, abriendo puertas a lo que antes creíamos imposible. Imagina pararte sobre un mapa físico de tu ciudad o país, dar un solo paso de unos centímetros hacia otro punto del mapa y aparecer mágicamente en ese mismo lugar en el mundo real.
Sin embargo, tu viaje estaría estrictamente encadenado a esos puntos mapeados. No podrías saltar de Los Ángeles a Tokio en el mapa y aparecer por error en Nueva York. Este mapa cósmico garantiza una consistencia absoluta y evita saltos caóticos o arbitrarios, manteniendo intactas las reglas lógicas del juego. Viajar más rápido que la luz revolucionaría para siempre nuestro lugar en el cosmos, pero nos obliga a preguntarnos si existen límites definitivos que ni siquiera la ciencia podrá superar jamás, o si siempre habrá un nuevo y misterioso horizonte esperando ser descubierto. Prepárate para un viaje absolutamente alucinante. Hoy vamos a adentrarnos en los misterios más profundos, oscuros y perturbadores del hiperespacio, un enigma asombroso que desafía por completo todo lo que creemos saber sobre nuestra propia realidad. El concepto de plegar el espacio es verdaderamente impactante. Imagina doblar un simple mapa de papel para que dos puntos extremos se toquen por arte de magia. En este caso, ese pliegue ocurre a través de una dimensión superior, nuestro propio universo tridimensional. Pero agárrate fuerte. Un motor de curvatura lleva esta locura al extremo absoluto, doblando el espacio tridimensional a través de una dimensión aún más incomprensible, el hiperespacio, forzando a que dos puntos lejanos colisionen de forma violenta. Sin embargo, el gran secreto es cómo dar ese salto mortal entre esos puntos. Y lo más aterrador de todo, ¿de dónde sacaríamos la colosal energía para lograrlo? Definitivamente no será nada fácil ni barato. Además, si esos dos puntos del universo realmente se fusionaran, las consecuencias serían apocalípticas. Hablamos de interacciones gravitacionales brutales, arrastrando estrellas enteras y provocando colisiones y explosiones de proporciones tan catastróficas que aniquilarían todo a su paso. Por eso, lo ideal sería buscar únicamente una superposición temporal. Es muy probable que el propio tejido del espacio-tiempo se resista violentamente a ser manipulado, exigiendo cantidades absurdas de energía para aplastar estos espacios y luego obligarlos a rebotar de golpe a su estado original. Es un enigma fascinante que la ciencia moderna sigue intentando descifrar con desesperación. En escenarios de espacios congruentes, la teoría da un giro escalofriante. Aquí, ninguno de los espacios es el hiperespacio en sí, sino que ambos flotan dentro de un hiperespacio mucho más masivo y complejo. Imagínalo como dos mapas dentro de un atlas gigantesco, una biblioteca cósmica infinita llena de realidades de todos los tamaños y escalas imaginables. En este tipo de hiperespacio, un universo paralelo podría tener distancias brutalmente comprimidas o una topología mutada que permitiría viajes a velocidades imposibles. Pero mucho cuidado. Esto tendría consecuencias fatales. Las leyes de la física cambiarían por completo, alterando el comportamiento de la masa. Tu nave y tu propio cuerpo podrían desintegrarse en el proceso. No estarías viajando en el tiempo, sino navegando a través de una versión distorsionada del universo, con propiedades espaciales alteradas, pero aún conectadas a nuestra realidad. Esta aterradora alineación es lo único que garantizaría tu regreso a casa sin desatar paradojas destructivas que rompan el orden natural del cosmos. Existen modelos cosmológicos donde esta locura podría ser completamente real. Si la teoría de cuerdas es cierta, no solo existen dimensiones extra con multiversos extraños llenos de partículas desconocidas, sino que estos espacios chocan entre sí. De hecho, se sospecha que la colisión brutal de varias branas cósmicas pudo haber detonado el mismísimo Big Bang. Y a menor escala, esto podría abrir la puerta a viajes interdimensionales. Al ocupar lugares en un hiperespacio mucho más vasto, los atajos cósmicos definitivos podrían estar acechándonos en la oscuridad, esperando a ser descubiertos. Prepárate para que te vuele la cabeza. La alucinante teoría de la cosmología de branas revela la existencia de un aterrador espacio de dimensiones superiores oculto entre los universos. Los científicos lo llaman el bulk. Se trata de un hiperespacio matemático absolutamente real, que es tan superior a nuestro espacio tridimensional como un hipercubo lo es a un simple cubo, o una esfera a un círculo plano. Es una completa locura. Muchos han especulado que podríamos usar este reino oculto para viajar más rápido que la luz.
Y aunque ahora mismo parezca ciencia ficción extrema, si esto resulta ser cierto, podríamos viajar a otras partes de nuestro universo e incluso saltar hacia universos paralelos. Es la explicación definitiva para la existencia de portales y todos esos misterios interdimensionales que desafían nuestra extralógica. Imagina por un segundo que nuestro universo es una simple hoja de papel. Parece bidimensional, pero tiene un componente tridimensional diminuto. La teoría de cuerdas y la teoría M nos dicen que vivimos atrapados en una hoja tridimensional dentro de un monstruoso universo de 4 dimensiones. O incluso rodeados por 10, 11 o hasta 26 dimensiones ocultas que somos incapaces de ver. Pero cuidado, aquí viene lo más aterrador. Si una nave espacial intentara viajar por este hiperespacio superior, sería despedazada sin piedad. Las fuerzas fundamentales, como la gravedad o la fuerza nuclear fuerte, se disipan brutalmente al añadir más dimensiones. En un espacio de 4 dimensiones como el bulk, tus moléculas simplemente no soportarían la presión. Te disolverías instantáneamente en partículas elementales. Para sobrevivir a este viaje mortal, los viajeros tendrían que estar encerrados dentro de una burbuja protectora o un tubo de espacio tridimensional. Un verdadero subespacio de supervivencia. Piénsalo de esta manera. Imagina que eres un muñeco de palo dibujado en un trozo de papel. No puedes sobrevivir fuera de ese papel. Si quieres volar al otro lado de la habitación, alguien tiene que doblar tu papel en forma de avión y lanzarte con fuerza. Ese avión de papel es tu burbuja tridimensional segura, y la habitación entera es el aterrador y vasto bulk. Todo este concepto de brana o membrana nace de los misterios más profundos de la física teórica. Y lo más impactante es que nos permitiría realizar viajes superlumínicos sin romper las reglas del tiempo ni alterar la historia. Adiós a las temidas paradojas causales. Además, abre la puerta a que dimensiones y realidades alternativas choquen directamente con la nuestra, creando posibilidades infinitas. Pero doblar el espacio normal o viajar entre universos paralelos es muy distinto a la clásica idea de saltar al hiperespacio, como vemos en la legendaria serie Babylon 5. Ese es el ejemplo más brutal de hiperespacio en la ciencia ficción. En Babylon 5, el hiperespacio es una dimensión completamente separada, un atajo oscuro para cruzar la galaxia a velocidades de infarto. Las naves entran en este reino oculto y salen exactamente donde necesitan. ¿Cómo lo logran? Rasgando el tejido mismo de la realidad a través de puntos de salto, creados por motores de una potencia absolutamente inimaginable. Estos motores abren una grieta colosal entre el espacio real y el hiperespacio. Las naves de guerra gigantes tienen motores de salto integrados, esquivando trampas militares mortales. Las naves menores dependen de portales estelares, reliquias de razas misteriosas que desaparecieron sin dejar rastro. El hiperespacio es una dimensión caótica y aterradora. Un infierno de energía que convierte la navegación en una pesadilla absoluta. Las naves usan balizas con coordenadas fijas para trazar rutas desesperadas. Sin ellas, navegar es un suicidio y te pierdes en el vacío para siempre. Civilizaciones avanzadas como los Minbari dominan este abismo con su tecnología. Pero el secreto más oscuro es que los Vorlons son sus verdaderos creadores. Al descubrir a otras especies antiguas, vemos que su forma de cruzar esta dimensión es brutalmente distinta al diseño original Vorlon que usan los demás. Se insinúa que el hiperespacio sale de nuestra galaxia, pero es tan inestable que los viajes intergalácticos son una trampa mortal. Vemos un horror idéntico con el viaje disforme de Warhammer 40K, limitado a nuestra galaxia. Allí la disformidad es literalmente el infierno. Algo escalofriante que también vemos en la película Event Horizon. En Babylon 5 y 40K el hiperespacio jamás es seguro. Sin escudos o navegación, las naves son brutalmente destruidas. En 40K, la baliza de la Tierra se alimenta sacrificando telépatas, lógico al ser un reino psíquico-mental. En Babylon 5 también hay telépatas con poderes amplificados allí, un misterio aterrador que jamás se explica. Naves abandonadas y ruinas colosales flotan a la deriva, acechando a los viajeros. En Crusade y Third Space hallan una reliquia que resulta ser un portal a otra dimensión oculta, infestada de alienígenas asesinos y genocidas.
Es alucinante la enorme cantidad de oscuros paralelismos entre Babylon 5 y Warhammer 40K. Ambos tienen dimensiones traicioneras para viajar, plagadas de peligros mortales. Warhammer 40K comparte los navegantes con Dune, mutantes que trazan rutas en esta retorcida realidad. Aunque 40K copió descaradamente este concepto. En Babylon 5 descubrimos monstruosos organismos nativos del hiperespacio, multiplicando el terror de este reino. Mientras tanto, los navegantes de Dune no viajan de forma normal. Los cálculos son posibles y su sociedad prohibió por completo las computadoras capaces de hacerlos. En su lugar, los navegantes utilizan poderes precognitivos para ver futuros posibles y elegir el único camino donde pulsar el botón de hiperespacio no los lleve a una muerte ardiente y brutal. Pero cuidado. En algunos universos no hay un solo hiperespacio, sino múltiples y aterradoras capas ocultas. En la saga Black Ocean de Yes, Morin, el espacio astral tiene niveles. Cuanto más profundo caes, más rápido viajas, pero el peligro de aniquilación se vuelve absoluto. Lo mismo ocurre en la épica saga de Honor Harrington de David Weber. Las naves civiles flotan en la superficie segura, las flotas militares se hunden en la oscuridad, y solo los pilotos suicidas se atreven a cruzar los abismos más letales. Increíblemente, la explicación para dominar este caos a veces no es ciencia, sino pura magia. Hechiceros lanzando conjuros para encantar los motores y sobrevivir al vacío. La alucinante saga Culture de Jan M. Banks también juega con esto, revelando un ultraespacio y un infraespacio, dimensiones extremas aplastando nuestra propia realidad por arriba y por abajo. En todos estos mundos, la gravedad deforma el espacio, convirtiendo cada salto hiperespacial en una ruleta rusa impredecible y mortal. Incluso en el hiperespacio, los astros gigantescos son trampas mortales. Esto prueba un choque brutal y constante entre ambas dimensiones. Esta conexión inyecta un realismo escalofriante, fusionando los peligros del cosmos con el terror absoluto a lo desconocido en dimensiones alternativas. Podría parecer una locura irreal, pero cruzar de un lado a otro exige dominar fenómenos naturales extremos, demostrando que estos dos universos colisionan y se afectan mutuamente. El misterioso término espacio no euclidiano se usa muchísimo en la ciencia ficción. Pero como suele malinterpretarse de forma escandalosa, es hora de revelar su verdadero y fascinante significado. Euclides, el genio griego, nos legó 5 axiomas inquebrantables de la geometría. Primero, una línea recta puede trazarse entre 2 puntos cualesquiera. Esta ley absoluta dicta que un único camino directo conecta 2 destinos en el universo. Segundo, esa línea puede extenderse infinitamente hacia la oscuridad. No hay límites, a menos que la propia realidad física colapse en un universo finito. Tercero, puedes crear un círculo perfecto desde cualquier centro y radio. Y este poder geométrico se expande a dimensiones superiores, creando esferas e hiperesferas alucinantes. Cuarto, todos los ángulos rectos son exactamente idénticos. Una regla de acero que mantiene la estructura del cosmos a 90 grados perfectos. Y quinto, el infame postulado de las paralelas. Si una línea cruza otras 2, creando ángulos internos menores a 2 rectos, esas líneas chocarán inevitablemente en el infinito. Si jamás se tocan, sus ángulos estantes en 180 grados. Pero eso no es todo. Existen 5 nociones comunes de Euclides que cambiarán tu forma de ver la realidad. Primero, las cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Un entero, 2 mitades y 3 tercios valen exactamente lo mismo. Si sumas cosas iguales a otras iguales, el resultado es idéntico. Si restas cosas iguales, el sobrante también lo es. Lo que coincide es igual. Y lo más obvio, el todo siempre es mayor que sus partes. Mientras estas reglas inquebrantables se cumplan, estás atrapado en la geometría euclidiana. Pero si te atreves a romper tan solo una de estas leyes, especialmente la de las líneas paralelas, te hundes en el alucinante y perturbador mundo de la geometría no euclidiana. Esto nos lleva desde lo más cotidiano hasta lo más oscuro y abstracto, imaginando una realidad aterradora donde las matemáticas básicas simplemente colapsan y dejan de funcionar. Pero cuidado, no siempre es magia oscura.
Imagina unas vías de tren, dos rieles perfectamente paralelos que parecen fusionarse a lo lejos por la pura perspectiva. En un mapa plano jamás se tocarían. Sin embargo, si doblas ese mapa de forma brutal, esas dos líneas chocarán inevitablemente. Aunque parezca un truco barato, esto demuestra cómo manipular el espacio puede destruir por completo las reglas euclidianas que creías absolutas. Otro caso impactante es la geometría esférica. En un mundo como la Tierra, dos líneas paralelas en un mapa parecen mantener siempre la misma distancia. Pero en la superficie real del planeta, esas líneas forman círculos gigantescos que terminarán cruzándose fatalmente. Podrías construir vías de tren alrededor del mundo separadas por unos metros, pero se curvarían de forma siniestra a lo largo de la esfera, perdiendo su rectitud perfecta. Estas brutales desviaciones nos gritan a la cara que la naturaleza del espacio puede retorcer las reglas geométricas, volviéndose aún más extremas bajo la gravedad y el espacio-tiempo deformado. No es de extrañar que el término no euclidiano suene tan escalofriante. En obras maestras del terror como Cthulhu Mitos de H.P. Lovecraft o en el universo de Warhammer 40.000, esta palabra invoca dimensiones de caos absoluto, donde la lógica humana se desintegra por completo. Sin embargo, en el mundo real, la geometría no euclidiana solo significa que esa regla sagrada de las líneas paralelas ha dejado de existir. Nos topamos con esta locura geométrica mucho más seguido de lo que crees, y está en todas partes. Por ejemplo, muchísimos videojuegos ocultan universos simulados con geometrías absolutamente bizarras y perturbadoras. Si analizamos joyas clásicas como Dragon Quest en Nintendo, descubrimos secretos alucinantes. En estos juegos el mapa te permite navegar hacia el este o el oeste y aparecer mágicamente en el lado opuesto, lo cual parece lógico. Pero si navegas hacia el norte o el sur ocurre exactamente lo mismo. Reapareces al otro lado del planeta sin siquiera cruzar un polo. Este extraño efecto de bucle infinito era un truco mental muy común en los juegos Red. Pero esto es un juego de niños comparado con lo que se puede lograr sin añadir dimensiones extra. En los juegos tridimensionales, los creadores diseñan mundos enteros que puedes explorar, pero que físicamente no tienen ninguna conexión entre sí. Estos espacios rotos se enlazan en una estructura similar al hiperespacio, creando transiciones invisibles y perfectas. Esto demuestra que los principios no euclidianos pueden manipular nuestra realidad y nuestras historias sin tener que arrastrarnos a la locura absoluta. El universo de Star Wars esconde un secreto alucinante: las rutas hiperespaciales. Estos misteriosos caminos conectan esa galaxia lejana de forma absolutamente increíble. Son atajos seguros por el hiperespacio, libres de monstruosos agujeros negros que destrozarían cualquier nave. Y es que las singularidades son una amenaza aterradora. Cerca de ellas, el espacio se retuerce de forma brutal e impredecible. Algunas de estas rutas son milenarias, ganándose nombres icónicos como el Corredor Corellano o la Ruta Idiana. Estos caminos hipervigilados son la columna vertebral de la civilización galáctica. Pero la mayoría de las rutas son cortas y peligrosas, obligando a salir al espacio real para no perderse en el abismo. Esta limitación encierra a los viajeros en la galaxia, frenando casi por completo el contacto intergaláctico. Los temibles Yuuzhan Vong fueron una excepción escalofriante, aunque hoy estén fuera del canon oficial. Lo más impactante es que la gravedad extrema deforma el hiperespacio, haciendo del núcleo galáctico una trampa mortal. Esta zona oscura está plagada de agujeros negros devoradores y fenómenos que desafían toda lógica. Aunque el agujero negro supermasivo central es colosal, no es la única pesadilla que acecha al navegar. La visión del hiperespacio en Star Wars es legendaria. Naves en una burbuja de espacio real mientras las estrellas forman deslumbrantes líneas de luz. Esta burbuja salva a la tripulación de los efectos devastadores de la física extrema. Es como entrar a una dimensión paralela con reglas distintas, logrando velocidades que rompen la mente. La escalofriante realidad es que el universo físico dicta tu destino en el hiperespacio. Un solo error a miles de años luz sería fatal. Por la velocidad de la luz, las estrellas ya no están donde crees, convirtiendo el viaje en una ruleta rusa.
La mínima anomalía gravitacional puede desviarte hacia la destrucción total, exigiendo ajustes constantes para sobrevivir. El mayor misterio es cómo se vería entrar al hiperespacio en la vida real. La respuesta te dejará helado. Seguramente no se parecería en nada a las famosas líneas de luz del cine. En pantalla vemos una aceleración brutal hacia un túnel azul, lejos de la gravedad planetaria, pero la ciencia destroza este mito por completo. Podrías saltar a una dimensión superior a cualquier velocidad y desde cualquier lugar. No haría falta escapar de la gravedad. Dependiendo de la teoría, te deslizarías fuera de nuestra propia realidad hacia un destino totalmente desconocido. Es como preguntarse dónde poner una escalera en un plano. Básicamente en cualquier lugar, siempre que no destruya otra habitación o las tuberías. Pero si preguntas si esa escalera está en el primer o segundo piso, la respuesta es ambos. Alguien en cada nivel vería objetos totalmente distintos. Un mapa en 2 dimensiones jamás mostraría la misma imagen, porque es un objeto tridimensional atravesando brutalmente múltiples dimensiones planas, como los pisos de un edificio colosal. Y olvídense del clásico portal que parece una simple ventana plana, al menos desde nuestra realidad. Si entras a un mundo plano, verías una ventana bidimensional. De forma alucinante, si algo superior entra aquí, lo veríamos como una ventana tridimensional flotando en un espacio de 4 dimensiones. Viajar a un espacio de 4 dimensiones probablemente se vería como una esfera misteriosa, o quizás un tesseracto que desataría un efecto caleidoscópico brutal y mareante mientras te acercas a él. Por otro lado, doblar el espacio sería un espectáculo visual increíble. Una mezcla directa del punto de partida y el destino. Estrellas duplicadas y planetas alienígenas chocando en el mismo cielo. Si saltas a un universo con leyes físicas distintas, podrías ver esta mezcla, pero te enfrentarías a un terror absoluto, la ausencia total de fotones. No habría luz ni forma de orientarse en absoluto. Una oscuridad tan profunda que haría que el vacío del espacio parezca iluminado. Si hablamos de un hiperespacio en un universo congruente, entrar o salir provocaría una distorsión monstruosa del espacio-tiempo, muy similar al legendario motor de Alcubierre. También podría verse como agujeros de gusano o portales al estilo Stargate. La razón es escalofriante. Estás abandonando tu realidad local y rompiendo la causalidad con cualquier observador externo. Tanto el motor Warp como el hiperimpulsor crean un efecto aterrador similar a un horizonte de sucesos. Como alternativa, si enfrentamos un hiperespacio de 4 dimensiones, podrías sufrir un efecto clásico pero perturbador. Solo hay que recordar la famosa ilustración de Flatland de Carl Sagan y cómo se vería una manzana cruzándola. Los habitantes de este mundo plano solo verían un objeto creciendo y encogiéndose mágicamente mientras la esfera tridimensional atraviesa su papel. De igual forma, si eres arrancado de esta dimensión hacia algo superior, veríamos efectos horripilantes. Partes de tu cuerpo y tu nave siendo succionadas hacia otro reino antes que el resto. Pero si hablamos del hiperespacio como una inmensa masa superior, ¿cómo demonios funciona? ¿Cómo puedes crear un agujero de gusano hacia la nada? La verdad es que quizás sea imposible. Para sobrevivir a eso, tendrías que llevar contigo una burbuja de espacio-tiempo estable, un universo de bolsillo, para jamás mirar directamente al abismo del hiperespacio. Un observador externo solo vería cómo tú y tu nave son pellizcados y borrados de esta realidad. Parecería que entras a un agujero de gusano efímero hacia un universo oculto antes de cerrarse de golpe. Esto sería una hazaña absolutamente colosal de la ingeniería Clark-Tech. Para terminar, es vital destapar las brutales diferencias entre el motor Warp, el hiperespacio y los agujeros de gusano. Aunque el motor Warp parezca algo trivial en la ciencia ficción. El impulso Warp, como en Star Trek, opera en el subespacio. Un concepto matemático 100% real, aunque la serie sea bastante inconsistente y salvaje al usarlo. Generan una burbuja de subespacio a su alrededor que oculta un bolsillo de espacio real donde se esconde la nave. El espacio se aplasta frente a ellos y explota detrás. Así, devoran la distancia en lugar de romper la velocidad de la luz.
El motor de curvatura de Alcubierre usa este truco alucinante con materia negativa, un concepto que desafía todo lo que creemos saber sobre el universo. El hiperespacio y los agujeros de gusano son las formas más seductoras de engañar las crueles leyes del viaje interestelar. Pero cuidado. Ocultan secretos brutalmente distintos, aunque la ciencia y la ficción a menudo los confundan. Un agujero de gusano es, en realidad, el famoso e inquietante puente de Einstein-Rosen. El hiperespacio se imagina como una dimensión superior, un abismo alterno que conecta los rincones más oscuros del cosmos. Los viajeros saltan a este reino bizarro donde las distancias se encogen y la física enloquece, permitiendo burlar la barrera de la luz. Por el contrario, los agujeros de gusano son atajos brutales a través del mismísimo tejido del espacio-tiempo, perforando túneles entre dos mundos lejanos. Aunque ambas ideas retuercen nuestra mente y el propio universo, sus mecanismos ocultan verdades completamente opuestas. El hiperespacio nace de las dimensiones superiores que fascinan a los físicos, como las de la teoría de cuerdas. Viajar por él es una experiencia desorientadora, llena de reglas alienígenas y fenómenos extraños. Es la trampa perfecta contra la inmensidad del cosmos, logrando viajes más rápidos que la luz sin destrozar la relatividad especial. Los agujeros de gusano, en cambio, están anclados en la física teórica más dura, naciendo de las mismísimas ecuaciones de Einstein, aunque existen versiones aún más perturbadoras. Los puentes de Einstein-Rosen podrían conectar dos puntos doblando violentamente el tejido del universo. ¿El secreto? La materia negativa que deforma el espacio-tiempo al revés que la materia normal. Si la materia normal aplasta el espacio y frena el tiempo, la materia negativa lo expande y podría acelerar el tiempo hacia el futuro. Aunque las matemáticas lo permiten, cruzar un agujero de gusano es un desafío infernal. Requiere materia exótica, con energía negativa para no colapsar. Películas como Stargate o Interstellar nos engañan mostrando viajes instantáneos por estos túneles. La cruda realidad es que no hay nada de instantáneo en esto. Te enfrentarías a un viaje largo, oscuro y aterrador por la garganta del agujero antes de ser escupido al otro lado. No es cuestión de unos pocos segundos. Ambos conceptos esconden peligros mortales y límites aterradores. En el hiperespacio, un error de cálculo te perdería para siempre, o peor, podrías despertar a entidades que acechan en el vacío, como en Babylon 5. Exige tecnología avanzada o habilidades sobrehumanas para sobrevivir. Los agujeros de gusano, aunque más reales para la física, son trampas mortales. Podrían volverse inestables, aplastarte con su propia gravedad o arrojarte a un destino desconocido y letal. Su hambre insaciable de energía y materia exótica los mantiene en el terreno de la pura fantasía. Así que no asumas que son más seguros que el hiperespacio. De hecho, es mucho más probable descubrir cómo escapar a otros universos paralelos que encontrar un solo gramo de esta imposible materia negativa. Pero, atención, por ahora estos conceptos alucinantes están atrapados en la ciencia ficción y en teorías físicas extremas. No existe una forma real a corto plazo de probarlos, y mucho menos de usarlos para viajar. El hiperespacio, con sus oscuros misterios y peligros mortales, encarna nuestra obsesión por romper las reglas y conquistar lo desconocido. Ya sea como el arma definitiva para cruzar galaxias enteras en segundos, o como la puerta a dimensiones incomprensibles, nos demuestra el poder brutal y sin límites de la curiosidad humana. Hoy es solo una fantasía, pero la historia nos enseña algo impactante. La locura de hoy será la tecnología del mañana. Quizás muy pronto saltemos al hiperespacio de verdad, iniciando viajes épicos que cambiarán para siempre nuestro lugar en el universo. Hasta entonces, sigue siendo